Muy pero muy buenas tardes, audiencia de Verbo Producciones. Estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Cuando escuchamos la lluvia de aplauso, la franja se empieza a retirar del campo de juego después de haber realizado los ejercicios de precalentamiento. Lo mismo por el lado de Sol de América de Formosa. Así es, escuchó bien. Guaraní Antonio Franco, Sol de América de Formosa, como si haya sido la final del año pasado de la zona del litoral norte en el torneo regional amateur. Esta vez nos ha traído hasta las semifinales que ya comenzaron ayer. Para eso mis colegas le estarán comentando más profundo acerca del torneo. Lo cierto es que es un partido clave para el conjunto misionero. Deberá meterse de lleno en lo que será este partido, sabiendo lo que les cuesta las vueltas desde que ha arrancado la famosa tumbadita o etapa clasificatoria, como usted lo quiera llamar. A mi izquierda, el comentarista y analista, el señor Fernando Mongelos Givelli. Hola, Fer. Hola, Kevin, muy buenas tardes a todos. Nuevamente aquí en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira, contento de poder nuevamente hacer la cobertura de un club millonero que ha demostrado, dando un golpe de autoridad en lo que ha sido su zona en el litoral norte, realizando bastantes goleadas en lo que ha sido el desarrollo de su grupo, enfrentando un Sol de América que viene de partidos complicados, muchos empates, haciéndose más fuerte de local que de visitante. Y justamente eso creo que buscará Guaraní, ¿no? Buscar las fuerzas, hacerse fuerza de local, que como estábamos viendo, de a poco se va llenando el estadio aquí en Villa Sarita. También nos acompaña en el campo de juego Marcos Gabriel Guanes. Marcos, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes, compañeros, buenas tardes, audiencia. ¿Cómo andan? Aquí en esta tarde espléndida, aquí en el barrio Villa Sarita, para vivir una tarde de fútbol junto a ustedes. Muchas gracias por acompañarnos desde ya, aquí desde la pantalla de Verbo Producciones. Bueno, ya yendo un poquito más al encuentro, un poquito más a las alternativas del conjunto local. Recordemos la gran ausencia que tiene hoy Guaraní, que es su gran figura, Barinaga, que hoy no estará presente por lesión frente a La Picada, en el cual, recordemos una de sus estadísticas, son 10 participaciones de gol en todo este campeonato, con 6 goles y 4 asistencias. Una gran ausencia de su figura y emblema de este club, que supo ascender aquel histórico partido en el año 2014 con aquel gol que ya muy lejano se ve de Tobías Albarracín. Bueno, compañeros, estamos en este momento ya prácticamente en el seno de lo que va a ser una tarde espectacular aquí en Villa Sarita. Muchas gracias, Marco, así es. ¿Qué más agregar a lo que dijo Marco, no? Tarde de Villa Sarita, 33 grados, hermosa tarde para jugar a la pelota y mucho más para mirar un hermoso partido de fútbol. Fernando, cuando tengas, Marcos, cuando tengas los 11 titulares de la franja, Marcos. Perfecto, Kevin, ahí vamos con el 11 titular del conjunto local, aquí en Villa Sarita, con Eduardo Flores en el arco. Con la defensa central Lesner, que hoy seguramente junto con Abuelo será los dos encargados de poder dar una efectividad al conjunto local. Por la franja derecha tenemos a Barrientos, el lateral izquierdo a Milian, el 5 tenemos a Schweiter, el 7 el histórico ex Crucero del Norte, Boca Juniors entre todos, el Tarrito Pérez, 8 Mota, el 9 Lazarena, el 10 Monzón y el 11 Alan Almirón. El banco suplente está con Forza, el arquero suplente, el 13 Roa, con el número 14 Benítez, Cardoso, Domínguez, Kleniuk y Doelo. Muchas gracias, Marcos. El visitante, ¿cómo forma, Fernando? Muy bien, el equipo formoseño formará con una de sus figuras en el arco, Fabio Gómez, particularmente las figuras en lo que ha sido la tanda de penales, tanto en los octavos como en los cuartos de final, con Villalba, con la central completando con Rodolfo Gómez, en la lateral 3 con Vites, en el lateral derecho con Claudio Martínez, con la 5 Facundo Mendoza, con la 7 Mariano Mendoza, con la 8 Romero, el delantero será Axel Medina, con la 10 Renzo Riquelme, las figuras del conjunto visitante, y el 11 Cárdenas, con los suplentes Arce,
Di Martino, Rojas, Chávez, Ibarra, Héctor Agüero y el 18 Álvarez. Así es, esos serán los suplentes también que acompañarán a Hugo Jazmín en el banco de suplente. Ha llegado mucha gente. Logro ver en la tribuna, enfrente a las cabinas, muy pero muy pobladas. Se vinieron todos los vecinos de Villa Sarita. Escucho ruido a bombos. Se empiezan a acercar las clásicas bandas. La barra del Tiro Federal. También estará la barra de San Roque. La platea acá abajito nuestro también se ha poblado. Podemos decir que el Clemente Argentino Fernández de Oliveira tiene una totalidad ya casi cubierta del 70%. Cuando al campo de juego va saliendo la terna arbitral. Fernando, ¿quiénes serán la terna arbitral de esta tarde? El árbitro principal será Fernando Brillada. En línea número 1 será Juan Hernández. Y la línea número 2 será María Ríos. Así es, perfecto. Entonces, cuando ya veo a los chiquititos que se acomodaron acá sobre la línea central del estadio de hoy de el Clemente Argentino Fernández de Oliveira, es porque ya estarán a punto de salir, ya estará la franja, ya estará Sol de América y sigue llegando gente. También escucho los bombos, cada vez son más fuertes, me parece que están empezando a entrar las barras. Marcos, me decías... la lesión de Cristian Barinaga, ¿no es cierto? ¿A dónde apuesta hoy Guaraní su carta de gol, su llave de gol? Y seguramente estará en el delantero Lazarino, que viene siendo, digamos, muy importante, con 4 goles en este certamen, en este campeonato. Y bueno, esperemos que el equipo de Franco Sosa pueda buscar su carta de gol en ese centro delantero, Kevin. Así es, perfecto. Hoy vuelve Franco Sosa, ¿no? Hoy vuelve después de la expulsión en aquel partido contra La Picada. Se vuelve a retomar luego de aquella tarde allá en Villacabello. Y bueno, con un planteo, como insistimos, bastante particular. Así es. Fernando, me hablaron maravillas del 10 de Sol de América. ¿Me contás algo de Riquelme? Riquelme, que viene siendo de las figuras en el conjunto formoseño, junto al arquero Fabio Gómez, que ha sido la figura en el conjunto visitante, ya que en los octavos y cuartos de final a Sol de América le tocó 2 tandas de penales seguidas. Primeramente en los octavos, después de un empate 0-0 y una derrota 3-1 y victoria de local 3-1 en Formosa. Luego contra Resistencia Central en Chaco sacaron un 2-2, un empate, y luego un 0-0 en Formosa, convirtiendo a Fabio Gómez como la figura. Te corto, Fer, porque a la cancha, Guaraní Antonio Franco. Así es. Al ritmo de mi buen amigo, ya lo veo, al Gato Mota. Pablito Moto acá en la 8. Allá van los franjeados. Lo veo que lo acompaña de atrás Lazaneo. También está muy de cerca Schweizer. Señores, camiseta tradicional blanca con la franja roja, pantaloncitos blancos y medias blancas. Ya está en el campo de juego el conjunto de Franco Sosa. Por este lado también lo veo, me decías que era figura, es capitán el señor Fabio Gómez, el arquero de Sol de América. Puso primera, ya está en el campo de juego el conjunto de Hugo Jazmín, todo de azul. Medias azules, pantaloncitos azules y camisetas azules con un sol que se alcanza a distinguir desde lejos. Sol de América ya está en el campo de juego para disputar las semifinales, Fernando. Unas semifinales que esperamos sean lo que vinieron a prometer. Como bien habíamos mencionado, Guaraní de local se ha hecho muy fuerte, no solamente en lo deportivo, sino solamente desde las afueras, como hemos visto alrededor de lo que ha sido en Villa Sarita, en el barrio, en los alrededores del estadio. Ha sido polvado de gente en el estadio, más de lo mismo. Las barras ya están haciendo su ingreso. Por el lado de Sol de América se ha hecho débil de visitante y muy fuerte de local, remontando justamente la derrota en los octavos de final. Así es, perfecto. Cuando veo que Pablito Mota se acerca y saluda a Brillada y a sus asistentes por el lado de
de Sol de América. Romero es el capitán. Voló la moneda en el cielo de Villa Sarita. Se miran, se pasan la mano. Me parece que ya el sorteo está hecho. Así como están, dice. Me parece que sí. A ver, hay sorteo. Hay sorteo. Podría ser que haya sorteo por el hecho de que... pero es mínimo el sol que le llegará al arco de Eduardo Flores, ya que me parece que arrancan así para que Fabio Gómez termine con espaldas al arco donde no hay público o hay muy poco, a diferencia de donde está la barra, que cada vez son más, y empiezan a entrar y siguen entrando. Bueno, moverá Guaraní Antonio Franco. Lazaneo con la pelota. Como les repito, Fabio Gómez, arco que da espaldas al centro de la ciudad de Posadas. Eduardo Flores, arco que da espaldas al río Paraná. Lazaneo con la pelota, moverá Guaraní Antonio Franco. La ida es la ida de las semifinales. El año pasado con estos mismos conjuntos tuvimos una final. Este año deparó otra cosa, pero acá están los dos equipos compitiendo de igual manera. Señores, ahí entró la barra de Guaraní, se hace sentir, se hace sentir. Lo que era un 70%, déjame decirte que ya es un 80 o 85 de capacidad ocupada en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Brillada espera, charla un ratito con Mota. 7:04 de la tarde, 33 grados. Brillada se acomoda el micrófono, me parece que ahora sí. Lazaneo con la pelota. Dará comienzo al juego, se empezarán a jugar las semifinales. Cada vez más cerca de lo que es el sueño al ascenso al Argentino A. Brillada ahora sí, llevó el silbato a la boca. Le dice a Lazaneo, estamos esperando. Da la orden, Brillada dio la orden, movió Lazaneo. Están jugando Guaraní Antonio Franco y Sol de América. Comenzó el partido. La tiraba para arriba Abello. Venía ganando y la pelota la viene bajando para Pablito Mota. Con la pelota la volvió a filtrar por aquel lado para que Mota la venga bajando a Schweizer, que no podía. El que sí podía era Rodrigo Lesner. Por aquel lado arrancó a jugar Renzo Riquelme. Riquelme punteó la pelota y terminó en los pies de Eduardo Flores. Un planteamiento de Sol de América con una formación extraña, con un 4 defensores arriba, el 5 en el medio, un poco más adelantado, tanto el 8 como el 7, y tirado para arriba estarán Mendoza, Cárdenas y Medina Aguayo. Medina Aguayo, gran goleador del ascenso, el que se trajo Sol de América para jugar. De hecho, ha marcado gran cantidad de goles ya en lo que va de este torneo. Será un tiro libre, 3/4 de cancha. Guaraní buscará meter todas las pelotas posibles allá arriba. Abello con la pelota, dejó que ruede un poquitito y la sacó más para afuera para Rodrigo Lesner. Con la pelota Lesner. Viene Lesner con pelota dominada, se le acerca a jugar el 10, pero no, decidió tirar la larga para Pablito Mota. Pablito Mota la peinó para Alan Almirón. Alan Almirón la bajó para el Tarrito Pérez para Gómez otra vez. La sacaron Alan Almirón, no llegaba por aquel lado. Era Lazaneo, la sacó para Schweizer. Schweizer no podía, el que sí podía es Renzo Riquelme. Y a correr arranca Martínez, allá va el lateral de Sol de América. Tiró el taco y se la dejó en los pies de Renzo Riquelme. Riquelme con la pelota. ¿Para dónde? ¿Para adentro? ¿Para afuera? Sigue Renzo Riquelme, la sacó para Martínez. No va a llegar, le tiró un ladrillo Renzo. Por suerte, Martínez no ha llegado. La pelota se perdió y será saque de arco para Eduardo Flores. Cuando tenemos 2 minutos de juego. Marcos, ¿cómo arrancaron los bancos? Bueno, muy tranquilo por el momento. Flaco Sosa con pocas indicaciones, hablando justamente con Osvaldo Young. Aprovecho para decir que hoy es el debut como ayudante de campo. Un histórico de este equipo franjeado aquí en Villa Sarita, que supo ascender en aquel plantel de Chaucha Bianco en el 2014, Kevin. Muchas gracias, le cuesta salir jugando a Guaraní. La habían robado y Lesner agarró y vino, raspó y se la llevó. Cuando la venía rechazando Gómez y otra vez Lesner. Y la venían bajando y la tiene Renzo Riquelme. La bajó por aquel lado, le dio Martínez al arco. Llegó por suerte Mansa a las manos de Eduardo Flores. Me parece que ese es el planteo que quiere Sol de América. Robar y salir rápido. Le cuesta a Guaraní los primeros minutos en el campo de juego. Le cuesta mucha salida de los centrales, mucho con Barrientos, una presión excelente de los delanteros visitantes, que eso busca el técnico formoseño. Así es, Lesner con la pelota.
Lesner viene tirando el bochazo largo para que vaya a Alan. Almirón la pudo, la bajaron para Lazaneo. Lazaneo está en el borde del área, la rechazó y la sacó para afuera para que la venga teniendo Monzón Cabral. Lo bajaron al chiquitito. Lo bajaron al chiquitito, que cuando tiene la pelota es bastante insoportable de marcar. Dicho de eso, amagó para adentro, le salió para afuera. No, le quedó otras a Brites, que me parece que la va a pasar mal cada vez que se la tiren a Monzón Cabral. No, le quedó otra, le tocó. Hay un hermoso tiro libre para la franja. 4 minutos. La tomó Pablito Mota y se le acerca Monzón Cabral. Le dice: a mí me patearon. Pero el gato le dice: anda para allá, anda para allá. Es para un zurdo. Y el gato, por más que Monzón Cabral le hable en el oído, me parece que el gato le dice: yo se la doy. Tranquilo, le dice. Se acerca Pablo. Se acerca Pablo, le pregunta algo a Sosa. Me parece que le preguntaron quién le daba al arco. Marcos, después de la jugada, Marcos. Exactamente, había una duda de quién le va a rematar. Me parece que va a ir finalmente el pibe Monzón. Así es, me parece que entonces se lo ganó nomás Monzón. Están los dos, hay que ver, dio la orden brillada. Monzón pasó nomás por arriba de la pelota. El que le va a dar es el gato Pablo Mota. La sacó Gómez. Gómez le pegó una piña a la pelota y terminó en el lateral. Era buena, era linda. Por arriba de la barrera y que baje de golpe. No alcanzó a complicar demasiado a Gómez, que estaba bien parado. Lo cierto que será lateral para Guaraní. El que saldrá será Héctor Millán. La devolverá al campo de juego. Me parece que va a terminar en un centro ese lateral. ¿Para dónde va? Héctor Millán. Se acerca Mota, se acerca Monzón. Le puso para Lazaneo. Lazaneo adentro del área quiso aguantarla, no podía. El que sí podía era Villalba, que la dejó terminar, que se vaya. Será saque de arco para Sol de América. Saldrá Fabio Gómez, Fernando. Hasta ahora muy poco de Guaraní. Intenta buscar con Lazaneo, intenta ubicar a sus extremos. No ha mostrado mucho con la pelota, no mucho juego por el medio, sino más pelotazos y a correr. Eso concentra a Sosa en eso. Muchas indicaciones del técnico de Guaraní. Así es, lo veo bastante inquieto. El que sacará la pelota será Fabio Gómez. Se inclinó toda la cancha hacia aquel lado. 5 minutos de juego. Fabio Gómez la tiró para arriba para que la vaya bajando Medina Guayo. Medina Guayo la puso en los pies de Romero. Romero con la pelota, perdón, es Mendoza. Mendoza la sacó para afuera para Brites. Brites que no pudo con Monzón Cabral, que se la punteó. Será lateral. Lateral para Sol de América. Brites en 3/4 de cancha. Monzón Cabral. Y una ida y vuelta permanente con el lateral, Fernando. Una ida y vuelta que está siendo presente en Sol de América, como habíamos mencionado en la presión. Eso pide Hugo Jazmín, el técnico del conjunto formoseño, en la presión de los delanteros y muchos de los extremos con los laterales de Guaraní. Así es, la rechaza por aquel lado Daniel Abello y la puso a correr para Héctor Millán. Millán la tiró la pelota y el que bajaba era Juan Lazaneo, que se comió una patadita de más. Era Martínez, me parece, lateral. No, alcanzo a ver. Es Mendoza. Mendoza el 7. Uy, hay unos empujones de más. El que se cruzó la cancha para reclamarle, si no me equivoco, es Héctor Millán, por la patada que recibió su compañero Lazaneo. La van a jugar rápido, sí. Mota se la metió para Millán. Millán está dentro del área. Sácala para adentro. Millán encaró. No llegó. Y ahora le cobra full. Brillada le cobra un foul. La adelantó mucho Millán, pero era buenísima. Lo agarró mal parado, lo agarró de contramano a Sol de América. La pelota del tiro libre, jugado rápido de Pablito Mota. Héctor Millán se metió por aquel lado cuando ya estaba dentro del área, la punteó demasiado y se lo terminó llevando puesto al defensor. Marcos, contame, ¿cómo ve los primeros minutos el señor Franco Sosa? Muy serio, muy atento al juego por ahora, sin muchas indicaciones. Le pide a Mota que se abra más por el costado, jueguen más con Monzón y puedan encontrar más alternativas por el sector derecho, Kevin. Así es, Fabio Gómez tira la pelota para arriba en minuto 7 casi ya. El que la venía ganando era Daniel Abello. Abello la devolvió para aquel lado para Monzón Cabral, que no va a poder con Riquelme. Sí se la pudo. Es intenso el juego de Monzón Cabral. Es intenso el chiquitín, Fernando. Es intenso, yo te lo había dicho en la previa. Uno de las inferiores nos habían comentado del conjunto Antonio Franco. Excelente, una apuesta de Franco Sosa, la verdad, en la ausencia de la estrella Barriñaga, pero ¿por qué no creer, no? En las inferiores que tantas veces había triunfado. Así es, la jugaron rápido. El que viene saliendo por aquel lado es Daniel Abello. La dejó para Edu Flores. Con la zurda la metió por aquel lado para que vaya Millán, que Millán me parece que va a ser ese carril completo.
La va a pasar mal Martínez y se cierra demasiado porque Héctor Millán va y va. En esta terminó en el saque de arco, pero me parece que es una de las ideas de ataque que tiene Guaraní Antonio Franco. Fabio Gómez hará el saque de arco, casi minuto 8 ya. Lo saca a todo, le dice vamos de 3/4 de cancha en adelante, no los quiero cerca mío. Fabio Gómez le entra la pelota corta al cielo de Villa Sarita. Cayó allá arriba, el que ganaba era Lesner. Schweizer se quedó con la pelota y la sacó para atrás para Lazaneo. Perdón, para Daniel Abello. Abello la metió para Alan Almirón. Almirón con la pelota la quiso bajar para el 10 y no podía. El que sí puede ahora es Monzón Cabral, el 10 nomás que le apareció de atrás. No lo habían visto, le pegaron un manotazo en la cara. Dice que hay saque de arco y le dio un retito brillada porque dice que se tiró. Pero la pelota le terminó picando. Le terminó picando mal y se terminó complicando el 6 Gómez, ¿no es cierto? Fernando, vos estás más cerca, Marcos. Sí, pero sobre todo hay una indicación muy clara de Franco Sosa sobre Lazareno, que juegue más por el sector de izquierdo, que se abra en la izquierda cuando tiene Monzón para encarar para adentro y buscar la diagonal, Kevin. Está buscando la diagonal. Perfecto, Fabio Gómez hará el saque de arco entonces. ¿Fernando? Exactamente, eso es lo que, como bien había dicho Marcos, excelente lo de Franco Sosa, abriendo más a Lazaneo para que ahí pueda inclinar más a Monzón en el ataque. Así es, la había pifiado el Gato Mota y lo que terminaban en el área era Medina Aguayo. Va bien de arriba Medina Aguayo y cuando se encima con Riquelme puede ser peligroso. El que viene saliendo por aquel lado es Lazaneo. La tiró más para arriba para Lazaneo. Lazaneo la tiene allá. La descargó por este lado. El que se pasaba de largo. Y no podía era Schweizer. El que viene saliendo es Riquelme. Tiró otro pelotazo largo. No se llegan a terminar de encontrar entre Riquelme y Mendoza el 7. Porque tienen el 5 y el 7. Terminó otra vez en el saque de arco que hará Eduardo Flores, ya la jugó rapidita para Lesner. Lesner es el primer pase de la franja, la dejó por aquel lado para Schweizer. Schweizer la vino dejando para Daniel Abello. Abello para quién, para Pablo Mota, que la peinó y la bajó para Lazaneo. Lazaneo no podía, el que sí podía en el medio era Romero. Allá fue Héctor Millán, Martínez de ellos. Tiraba la pelota para arriba para Medina Aguayo. El que cierra es Abello. La dejó para el Tarrito Pérez. Allá va el Tarro. La bajó para el 10. Allá va con todos ustedes Monzón Cabral. Le cortaba justito Romero. El que viene teniéndola ahora es Cárdenas. Cárdenas trabó con Monzón, que la gente se llena las manos de aplausos para el chiquitín que fue, trabó y consiguió un lateral en 3/4 de cancha. Lateral que hará para salir desde atrás Barrientos. ¿A quién? Barrientos ya jugó y se la puso para el Tarrito Pérez. Le quedó un poco larga, pero la pifiaron y el que le bajó el Lazaneo está dentro del área, el 9. Le quedó a Pablito Mota. Había un foul antes. Dicen que era de Lazaneo que lo empujó. Era otra vez, lo agarran a contramano a Sol de América, Fernando. La agarran a contramano, excelente lo de Monzón antes, generando un lateral que ocasionó este ataque. Muy bien la indicación de Sosa, cerrando más para la izquierda a Lazaneo, así dejándole abierto a tanto Monzón como al Tarrito Pérez, que ha abierto más esa banda derecha en el conjunto local. Por momentos nos damos cuenta que Barrientos se cierra un poco, ¿no? Se arma una posible línea de 3 y que Millán y el Tarrito Pérez, por cada uno por su banda, vaya al ataque. Hablando del Tarrito Pérez, es el que le atiró para arriba. Gómez la quiso bajar, no la pudo dominar y se fue al lateral. El mismo Tarrito Pérez meterá la pelota al campo de juego con las manos. Minuto 11 y medio ya, la dejó para el 10 Monzón Cabral. No podía Monzón Cabral, el que sí podía era Martínez y la tiraron para arriba. Y va a ir Renzo Riquelme. No podía porque llegaba antes Eduardo Flores. La tiró para arriba para Alan Almirón. El que la viene bajando por este lado es Cárdenas. El Tarrito la punteó y la tiró al lateral cuando Cárdenas quería pensar. Minuto 12, Fernando. Indicaciones claras de Hugo Jazmín, tanto con Riquelme como con Cárdenas en la presión, tanto a Barrientos como a Millán. Así es, salió lejos, Lesner no podía, el que sí podía era Mendoza. Mendoza la dejó de un Mendoza para el otro. Y allá fue Martínez, también se sumó al tándem Mendoza. Martínez tiene la pelota, fue al suelo, el Pablito, el Gato Mota. Se la punteó y le obligó a tirar la larga. Será saque de arco entonces para la franja. Contame los últimos minutos, Marco, del banco de la franja. Insistimos muy tranquilo Sosa, pidiendo tranquilidad y más manejo de pelota, porque le llamó la atención mucho el Tarrito Pérez cuando pifió esas dos pelotas ahí en la conexión con Monzón. Por el momento sí el mismo planteo. Ahora se abre 4
1-4 cuando atacan y 4-2-3 cuando defienden. Pelota que peinaba Alan Almirón, no llegaba el Tarro Pérez. Saldrá nomás desde el arco, minuto 12, casi 13 ya. Fernando, cayó en un bache el partido, Fer. No había comenzado tanto, no había tantas proyecciones por parte de ninguno de los dos equipos. Mucho pelotazo buscando sus extremos respectivamente. No tanto juego en el medio, no tanto juego en el centro del campo. Pero creo que a eso apunta tanto Franco Sosa como Jazmín en las presiones de ambos equipos. Así es, allá fue otra vez Monzón a pelearla, le tiró un sombrerito, pasó Monzón, se la cerró para adentro, ahora tiró un caño. ¿Qué le pasa a Monzón? ¡Hay penal! Y Monzón que era insoportable y ahora con la mano para arriba le dice a la gente vamos. Y la barra se queda loca. ¡Hay penal en minuto 13 y medio! La peinó, la saneó. Monzón fue. Tiró un sombrerito primero a Martínez, después le tiró un caño a Villalba, al que se había cerrado toda. Era Gómez para cortar. ¡Vivo! Monzón alcanzó a girar para adentro, se la llevó puesta con la mano a la pelota. Gómez, Brillada no dudó, marcó el punto penal, minuto 14 ya. Jugada brillante del Chiquitín, hay penal para la franja. Excelente lo de Monzón, que habíamos marcado en la previa del partido la ausencia de Barinaga, que él entraba como su reemplazante, le quedaba pesado el nombre seguramente al pibe. Una jugada fantástica justamente a la Barinaga, un sombrerito y un caño que genera una mano. Y ahora ojo que le llamaron a su juego a Fabio Gómez, que viene de dos tandas penales seguidas espectaculares. Así es, habrá penal, Lazaneo ni dudó. Agarró la pelota, le miró fijo a los ojos a Fabio Gómez, minuto 14, dio la orden, el juez fue Lazaneo, ¡Gol! De Guaraní, Antonio Franco, lo hizo Lazaneo, penal, minuto 15, no dudó el goleador que tiene la franja en cancha, se llenó el empeine, la puso contra un palo, nada que hacer para Fabio Gómez que tenía los números a favor. Ahora en 15 la franja saca la diferencia, Pechea, estoy de local con mi gente, en 15 minutos la franja, 1-0 Sol de América, Lazaneo de penal. Excelente ejecución del 9 de Guaraní, muy buena jugada de Monzón. Fabio Gómez que adivinó el palo donde iba a tirar el delantero de la franja, pero muy esquinado junto al palo derecho del arquero. Excelente lo del delantero, categoría que ya habíamos mencionado que era de los goleadores junto a Barinaga en su ausencia. Define 5 goles para él en lo que ha sido el torneo regional amateur. Así es, bien pateado, muy bien pateado. Contame, Marcos, cómo se vivió la jugada previa. Tremenda jugada del pibe Monzón y la definición de penal de Lazaneo. Aplauso y pura ovación para el número 10 franjeado. Un penal muy bien pateado por el 9. Franco Sosa casi lo festejó porque acomodó la pieza con Leiner y Abelo junto a Swister en el medio campo, diciendo que se cierre mal el medio para manejar mejor la pelota. Explotó el banco franjeado. Gana Guaraní 1-0, Kevin. Así es, ahora hay unos par de manotazos en el área, lo alcanzo a ver a Villalba, me parece que era con Lesner, perdón, era con Barrientos, sí, con Barrientos, se alcanzaron a tirar un par de manotazos, eso es lo que dice Flores, me parece que dejó la mano medio suelta, el que está recaliente es Hugo Jazmín, ¿no? Exactamente, se queja con el cuarto árbitro, le dice que la abraza de atrás, que lo tira, que hay un penal ahí. Mucha queja por parte del técnico visitante, que después del gol se puso a dar muchísimas indicaciones y a hablar mucho con el cuarto árbitro. Así es, minuto 16, casi 17, saca Edu Flores, la pelota corta al cielo de Villa Sarita, se terminó yendo afuera. Gana Guaraní 1-0, jugada maradoniana si se quiere, de Monzón, tiró en 5 metros la jugada de Papi Fútbol, tiró en 5 metros un sombrerito, terminó en un caño, se la tuvieron que llevar puesto con la mano a la pelota. Después Lazaneo lo cambió por gol al penal. Ahí dice, hay 2 pelotas en el campo de juego, dice Jazmín. El que la sacará será Brites. Lateral en la línea central prácticamente. Martínez la devolverá al campo de juego. Están todos marcados, me parece que puedo haber sentido la piña Sol de América.
Si lo aprovecha Guaraní, puede llegar a terminar mal Sudamérica. El que salió era Mendoza. Mendoza filtró la pelota por aquel lado para que vaya llegando Cárdenas. Con la pelota William Cárdenas lo va a encarar al Tarrito Pérez. La sacó para afuera. El que la tiene es Brites. Se escapó para adentro. Y Alan Almirón dando una mano. Y se la dejó al chiquitín. Allá va Monzón Cabral. Monzón Cabral se la tiraron de atrás. Lo tiraron de atrás, sí señor. Sí señor. Es jugada para tarjeta. Cárdenas no le quedó otra que tirarle de atrás, porque cuando agarra la pelota la lleva, la domina muy bien Monzón Cabral. Me parece que agigantó muchísimo su figura en el partido y le está trayendo dolores de cabeza a todo Formosa, Fernando. Y dolor de cabeza más que nada a Hugo Jazmín, que no ha parado de hablar con el cuarto árbitro a lo largo del partido posterior al gol de Lazaneo. Excelente lo de Monzón hasta aquí, que todo ha sido de Franco Sosa, que lo acomodó a Lazaneo más por la izquierda, abriéndole el carril derecho al delantero, al 10 de la franja. Así es, minuto 19, tiro libre, el Pablo Mota la metió, la filtró para que vaya Lerner, llegó, no. El arquero Fabio Gómez cuando la peinaba Schweizer, el 5 franqueado, y la jugaron rápida, y el que va saliendo por aquel lado es Mendoza. Mendoza al 7. Mendoza cortó la cancha con un fierrazo por este lado para que la vaya a pelear el otro Mendoza al 5. ¿Qué dice? Volvía. El que volvía era el 9, Medina Aguayo, que fue a pelearla, intentó peinarla, al final no la tocó. Jugada que no sirve de Sol de América, dice por aquel lado la línea 2, la señorita Ríos en esta tarde. Será tiro libre, sacará Eduardo Flores, minuto 19, casi 20. Marcos, ¿cómo vive post-gol el señor Franco Sosa? Con muchas indicaciones, sigue eufórico por el partidazo que está haciendo el pibe Monzón, pero sin, digamos, atención que se ganan, Así es, Lazaneo la iba a pelear en el área, va bien de arriba Lazaneo, la terminaron tirando al córner. Bien atento Marcos, será córner. Algo ahorita Sosa, Marco. Le pide al arquero Flores que salte la pelota, que salte línea, que no juegue, que no arriesgue abajo con la presión alta de los formoseños. Gracias Marco, impecable como siempre, minuto 20, allá fue hasta ahora la figura del partido, Monzón Cabral meterá la pelota, será córner, será el primero para la franja, le dio Monzón Cabral, se cerró todo, no llegaba Lesner y el que sale ahora es Mendoza, a toda máquina Mendoza con la pelota, lo corre Lesner, lo van a comer, la sacó un poquitito más para atrás para que la venga teniendo Romero, cortó la pelota por aquel lado para el otro Mendoza al 7, la tiene cerca del círculo central, a donde se apoyará, sacó más para atrás para que venga saliendo Villalba, la tiene Sol de América de Formosa. Villalba metió la pelota entre líneas para que la venga teniendo Medina Aguayo la sacó por aquel lado para el 10 Riquelme para Mendoza por este lado para Brites con la pelota la va a filtrar por este lado, allá fue William Cárdenas, que no podía contra la marca pesada, la marca de Barrientos, si se dicen unas cosas. El que la tiene es Mendoza, la intentó filtrar, pero no pasó de la línea del Gato Mota. El que la tiene es el 10, pero no podía, porque Romero la sacó para jugar más para atrás. Es intenso ahora el partido. El que la tiene es Romero, se la robó el Gato Mota. El Gato Mota trabó, y Alan Almirón también trabó. Y el que le quedó por aquel lado era Monzón Cabral, que la metió para Alan Almirón. Va contra 3, pasó de caño, se metió al área. Alan Almirón llegó y cerró Fabio Gómez. Se revivió el partido, Fernando, ahora me gusta más. Se intensificó post-gol de Lazaneo, excelente hasta ahora lo que han mostrado los dos equipos, muchísima presión, más de lo que había antes del conjunto formoseño por pedido de Hugo Jazmín, más tranquilidad por parte de Franco Sosa en el conjunto de la franja, excelente lo de Almirón en la jugada individual. Tremendo, allá va Héctor Millán, la tiró al área, terminó, la sacó del estadio, la agarró feo Héctor Millán, el que la ensució un poco Millán, porque cuando le decía tremendo, el Tarrito Pérez agarró una pelota acá cerca del campo, cerca del banco de suplente de Sol de América, 3/4 de cancha propio. Metió un cambio de frente para el Gato Mota, que como se encontró pasada, se tiró de espaldas, pero con el pecho se la acomodó para Héctor Millán. ¡Qué categoría! ¡Qué categoría! Es de tu gusto, Marcos, es de tu gusto. ¡Qué categoría! La del gatito Mota y la del Tarro Pérez. Una jerarquía sin duda extraordinaria para el Tarrito Pérez, una trayectoria también impresionante con Crucero del Norte, surgido de las inferiores de Boca, mucha primera división, y Unión de Santa Fe también, ex Unión de Santa Fe, la verdad que una trayectoria y muy digno, está dando cátedra al Tarrito Pérez esta tarde en Villa Sarita, Kevin. Viejos son los trapos, dice el Tarro, será lateral para Guaraní, minuto 22, gana 1-0, Lazaneo de penal cuando iban 16. Lazaneo cambió por gol el penal
que lo ha conseguido el señor Monzón Cabral, que está agigantando su figura tremenda. A la gente le encanta. Alan Almirón la peinó, la va a bajar para el 10. No podía el 10, el que sí podía era Romero. La punteó para arriba. Dice que había falta de Monzón Cabral, se apoyó. Será tiro libre. 3/4 de cancha. Hay unos empujones con Villalba. Villalba le tiró. Le tiró una cachetada en la boca a Monzón Cabral. Se venían hablando. Todo esto frente a línea 1. Hernández lo estaba viendo. Villalba le pide disculpas a Monzón Cabral. El que se calentó es Lazaneo, el goleador de la tarde. Todo bien, pero la manito no, le dice. Ahora se pasan la mano. Está todo en orden. Franco Sosa también le reclama a Hernández porque sabe que estaba enfrente. Marcos, vos estás cerca de la jugada. Muy, pero muy caliente Franco Sosa con el cuerpo arbitral. Dice que fue una mano más que clara, pero bueno. Ahora dice que bueno, está todo bien. Nos perdonan siempre. Espero que cumplan con la misma reglamentación, dice, para ambos lados, dice Franco Sosa. De que hubo mano. Allá fue largo a las manos justamente también de Eduardo Flores. Pelotazo de Villalba que no llevaba ni un tipo de peligro. Se acomoda la canillera de Eduardo Flores, que me parece que se llevó un rasponcito de Medina Guayo. Sale por aquel lado para Héctor Millán. Perdón, para Daniel Abello. Abello la dejó por aquel lado para justamente Héctor Millán. Millán no podía con Martínez. El que arrancó es Martínez. Arrancó rápido y allá va Martínez. Se frenó. Pasó de largo el Gato Mota. Pasó de largo ahora Abello. La terminó punteando. La tiró en el lateral. Martínez la jugó rápido. Filtró la pelota para Riquelme. Riquelme está dentro del área. Se va a frenar Riquelme. La sacó por aquel lado para Mendoza. Mendoza vino con el centro. Está solo dentro del área. El otro Mendoza. Medina Guayo la bajó. La pelota le claman todo que había mano. El que cerró justito era Schweizer, la tiró al lateral, pero le piden que había mano, la acomodó con la mano Medina Guayo, lo que todos piden, la movió lindas Sol de América, Fernando. La movió muy bien, lo de Hugo Jazmín, que había indicado esa jugada del conjunto formoseño, más pelotas para las bandas, para meter el centro a Medina Guayo, que podemos decir que hoy por hoy con Riquelme está siendo la estrella del equipo formoseño. Así es, Mendoza se alcanzaba a barrer en una jugada que no tenía ni un tipo de peligro. Y le quedó a Héctor Millán y Héctor Millán la mandó para Lazaneo. Lazaneo la perdió con Villalba, pero Villalba la pifió. Y la sacaron para afuera para Brites, que también la pifió. Y le quedó al Tarrito Pérez. Y el Tarrito Pérez para Alan Almirón, que salió para adentro, se escapó de Brites. La tiene Alan Almirón, se la llevó, la dejó para el Tarrito Pérez, que está dentro del área. Volvía del offside, dijo Hernández, ni lo dudó. Se enojó Sosa, me parece, no era esa, Marcos. Sí, dice, le pide a Schweizer que parecía más de la jugada. Decía, pedí la voz. Que no se juegue tanto por afuera cuando hay mucha gente formoseña. Le dice, pedí la voz para poder tener más variantes en el juego, Kevin. Así es. Minuto 25, sacará Fabio Gómez. Allá fue otra vez a Medina Guayo, el que la va a ganar. Otra vez, como toda la tarde, ganó desde el fondo Abello. Ahora es Schweizer con la cabeza, la metió para el chiquitito, el 10. La había punteado, se llevó una manito arriba de Gómez. Dice que no el árbitro. El que la tiene es Medina Guayo. Allá la aguanta de espalda. Medina Guayo la filtró bien para Renzo Riquelme. Renzo Riquelme se sacó de encima a Lesner. La tiene Renzo Riquelme. Busca el centro. Pasó de largo Lesner. La dejaron para afuera para Martínez. Martínez vino el centro del 4. No podía. El que sí podía era Schweizer. Y la rechazó. Y allá va a ir a pelearle al grandote. El 9. El goleador de la tarde. Lazaneo. No podía. El que sí la tiene por este lado es Romero. Romero con la pelota la abrió para que vaya William Cárdenas. La dejó picar. Está dentro del área William Cárdenas. De espalda lo va a marcar Barrientos. Cárdenas no tiene pase. ¿Qué hizo? La quiso esconder, el que la punteaba, el que cerraba era Barrientos. Será lateral. No alcanzó a irse en el córner, será lateral. Brillada, mira la hora, se empieza a esconder el sol en la ciudad de Posadas. Minuto 26, casi 27, gana Guaraní Antonio Franco 1-0. Lateral, la van a convertir en córner prácticamente, sí. Brites la tirará al área, no, la jugó rápida para Mendoza. Brites para Mendoza, Mendoza para Brites. Brites para Mendoza otra vez. No va a llegar. Ahora bajó la intensidad, me parece que empiezan a sentir un poco el cansancio. 33, 32 grados fácil, Fernando. El calor y sobre todo la presión, ¿no? La presión específicamente en el conjunto visitante. Tanto, no solamente por justamente no estar en su estadio, no estar en su casa, sino por la presión de estar en desventaja. Ese 1-0 que lo golpeó posterior al gol de Lazaneo. Fue mucha presión por parte del equipo formoseño y mucha tranquilidad por parte de la fanática. Así es, la sacaron para Héctor Millán, que la quiso devolver al campo de juego, pero la señorita Ríos dijo que estaba afuera.
Así que Martínez, ahora lateral, la bajó para Mendoza. Mendoza la puso por aquel lado para Medina Aguayo. Se la robó bien Millán. Schweitzer fue trabó, se la quedó a Millán. Millán se la puso en los pies a Lazaneo. Lazaneo de espalda la quiso aguantar. No podía contra Romero, que viene saliendo con la pelota y la dejó para Mendoza. Mendoza en 3/4 de cancha de Guaraní. Allá va Mendoza, salió para adentro, salió para afuera, la dejó bien para Romero, el de los botines Fluor. La sacó para afuera para Martínez. Martínez en 3/4 de cancha se la devolvió a Romero, que maneja los hilos de este equipo. Se la sacaron para Mendoza. Mendoza para el otro Mendoza. Mendoza se metió dentro del área. Está Mendoza en el arco. ¡Ay, ay, ay! Lo tiró afuera. Lo tiró afuera porque el Tarrito Pérez se jugó la vida. El Tarrito Pérez se jugó la vida. Lo trastabilló. Decir que no se dejó caer Mendoza porque era un golazo. La armaron bien, decime Fernando. La armaron bien. La armaron excelente, muy bien lo de Mendoza, que solamente es el 5 y va a jugar como un 10. Excelente hasta aquí. También lo de Martínez, el lateral, y lo de Romero también espectacular. Lo de Botines Fluor, como bien lo había mencionado, que es el eje de este equipo. Hugo Jazmín, que se volvió loco después del tiro de Mendoza, tomó agua, se tranquilizó un poco, que el equipo de a poco está resolviendo más, con más toque, más búsqueda por los laterales que por el medio. Así es lo que le pedía por ahí Hugo Jazmín, que se tranquilicen, que pueden llegar a encontrar el fútbol de otra manera. Brites hará el lateral 3/4 de cancha propio. La puso para Riquelme. Riquelme no podía, el que la tiene es el otro 10. Monzón la punteó, no llegaba a Lazaneo y la rechazaron. Allá va a ir Cárdenas a pelearla. Daniel Abello se la devolvió. Romero la mató en el pecho, le quiso tirar un sombrero, se la robó Monzón. Monzón Cabral sobre la línea, tiró la pelota para arriba, va a ir a pelearla contra Gómez Lazaneo. El que se la robó era Lazaneo y la dejó para el Tarrito Pérez. La tiene otra vez Lazaneo se la sirvió al Tarro. El Tarro no podía contra Gómez, que llegó, punteó, la tiró al lateral. Hernández dice el lateral de acá para allá, dice 3/4 de cancha. La van a meter en el área, minuto 29, casi 30, casi media hora de esta primera semifinal, de esta ida de la semifinal del torneo regional amateur. El Tarrito Pérez meterá la pelota en el área, le dice a Lazaneo que vengan a peinarla. El Tarro con la pelota, minuto, ahora sí, 30. El Tarro Pérez la dejó por este lado para Pablito Mota la pifió, la bajó para Alan Almirón, la dejó para Lazaneo está en el área. Era un golazo y la sacó Gómez porque era un golazo. Era un golazo de Guaraní Antonio Franco, la armaron perfecta, se la puso en la cabeza Alan Almirón a Lazaneo desde atrás, una tapada fundamental. ¿Cuánto puede llegar a valer esta tapada de Fabio Gómez? Lo decíamos, era figura, la tocó a penitas, la mandó al córner, será el segundo, vendrá desde la derecha y lo hará Pablo el Gato Mota, Férez, se hace intenso el fútbol. Pablo Mota levanta las manos, le dice allá, me parece que al grandote, ¿no? Pablo Mota tiró la pelota al área, se pasó un poco. Alan Almirón no llegaba. Ahora sí, llegó Alan Almirón, pero ya está lejos del área. Mendoza la rechazó para arriba. El que estaba bien parado atrás era Abello, que no fue a cabecear. Abello la bajó por este lado para el Gatito Mota. Con la pelota Pablo, la durmió Pablo en el pecho, le metió con el empeine. Allá fue Alan Almirón, no llegaba y dice que hay foul de Alan Almirón sobre Romero. Ahora sí, respiramos. Fernando, contame. Tremenda la jugada, la de Lazaneo que saca Gómez recién. Excelente lo de Mota acá, la durmió literalmente en el pie. Muy bueno el centro. Lo de los córneres de Guaraní lo estaba viendo, observando atentamente. Se cierran los jugadores contra Fabio Gómez para evitar la salida. Y ahí justamente es donde va la pelota a buscar al delantero, al 9 de la franja. Excelente lo del arquero Fabio Gómez, que como mencionaste, figura en la tanda de penales los partidos anteriores, tanto en octavos como cuartos de final respectivamente. Estupenda la tajada, encima que venía la pelota de sobrepique, que aún más se dificulta. La tapada ha sido espectacular, puede valer un empate al menos para Sudamérica. Cárdenas viene con la pelota y la sacó por este lado para que la venga teniendo Facundo Mendoza. Facundo Mendoza no podía con el 10, Monzón Cabral, que la punteó, la tiró para afuera. De un Mendoza para otro y de otro Mendoza para el otro. La tiraron al área y Lesner la rebotó. Allá viene saliendo Martínez con la pelota. La dejó para el de los botines Fluor. El de los botines Fluor, que es el que maneja la pelota, y ahora se enoja con Medina Aguayo. Le dice, no me servís ahí de ese lado, te quiero más allá, más adentro del área. De quien les hablo es de Romero. Será lateral para la franja. Lo hará Daniel Abello. Con toda la paciencia se acomodó las medias. Marcos, ¿cómo vivieron
¿Cómo vivieron esa tremenda jugada del Azaneo que saca Gómez en el banco? No lo pudo creer Sosa, la verdad, aplaudió después la jugada colectiva entre Alan, por el sector derecho, es lo que estaba pidiendo, el mejor manejo. Y nuevamente acá se vuelve a enojar porque dice que no, pifé en abajo y hay tiro libre para Sudamérica, Kevin. Así es, y acá por este lado hay un par de manotazos también entre Monzón Cabral y Gómez siguen. Monzón Cabral le tiró una cachetada, le pegó una cachetada a Gómez. Lo alcanzaste a ver, Marcos, después de la jugada. Monzón Cabral le pegó un sopapo en la cara a Gómez, que está re caliente, se lo quiere comer vivo. Y ahí siguen las discusiones. ¿Lo alcanzaste a ver, Marcos? ¿Vos estás cerca? Al parecer sí, fue un manotazo con mala intención. Ahora hay un tumulto en el banco del Sol de América. Y un tiro libre, la verdad, bastante peligroso. Un partido que lo tenía controlado el conjunto local. Hay amonestaciones. Hay amonestado para el central de Guaraní. Amonestado para Lesner. Barrientos. Alcanzó a ver Barrientos. Así es, Barrientos se llevó una amarilla después de la jugada. Dejó la piernita puesta y justo se venía barriendo, si no me equivoco, no alcanzo a distinguir, si no me equivoco es Medina Aguayo. Medina Aguayo se venía barriendo justo cuando dejó la pierna puesta. Barrientos se llevó de lleno. Es Riquelme, Medina Aguayo está acá, entonces sí es Riquelme, que ya se puso de pie, se comió, no, es Mendoza, es el 5. Facundo Mendoza fue el que se comió de lleno la pierna de Barrientos. A todo esto Brillada dijo, no, hay tiro libre para Guaraní. El que saltará entonces será Eduardo Flores. Tirará la pelota, minuto. Sacará Eduardo Flores, minuto 33, casi 34 en Villa Sarita. Eduardo Flores la tiró para arriba, allá fue Alan Almirón. No podía, el que sí podía era el Tarrito Pérez, que se la peleó y la bajó para Alan Almirón. La hizo rebotar bien en Gómez, Gómez sigue recaliente y con que siga así, lo va a seguir pasando mal con Monzón Cabral. Está intratable el chiquitín, que ahí tiene la pelota y justamente sale Romero a marcarlo. Monzón Cabral la hizo rebotar. Dicen que... No, sí, Monzón Cabral la hizo rebotar por Romero, que pedía lateral para otro lado. Será el lateral para Guaraní. El Tarrito Pérez meterá la pelota en el área. Dio la orden, el Tarrito la metió al área. No alcanzó a llegar a destino y Brites la tiró para arriba. Otro lateral para Guaraní. Minuto 34. Marcos, ¿cómo lo viven ahí abajo? Mucho más tranquilo ahora Franco Sosa, se había asustado porque, al igual que nosotros, pensó que era un tiro libre peligrosísimo para los formoseños. Te voy a contar una particularidad de Franco Sosa. Está con su cronómetro, que lo ocupa siempre en un partido de definición y no suelta el cronómetro hasta que termine el partido, todo el tiempo en la mano para determinar el tiempo, y habla constantemente con su asistente. La verdad que por el momento se lo ve muy tranquilo al técnico franjeado, Kevin. Así es, se tranquilizó porque Guaraní se acomodó. Alan Almirón metió una bici, se giró y la pusieron de vuelta mano a mano. Está Alan Almirón, tiró, la pelota se la abrió a penita, se la había rebotado bien la Azaneo. Era linda otra vez. Alan Almirón es peligroso cuando se cierra, ya lo ha demostrado en 2 o 3 jugadas. Metió una de papi fútbol, en una baldosa salió, retiró, buscó la pared, fue y quedó mano a mano. Por poquito, en 35 la franja no estira la ventaja, Fer. Excelente lo de Almirón, que como bien mencionaste, en una baldosa se giró, tocó para el Azaneo, que el Azaneo se la volvió sin siquiera mirar, lo acomodó para que definió mal, sí, era para el otro palo, pero excelente hasta aquí lo del 11 de la franja. Así es, con la pelota Riquelme que dejó la planchita puesta, dice que no, Brillada. Bueno, entonces es Weiser, ahora sí, la revolea para arriba, el que va a salir es Gómez. Gómez la dejó salir, allá se puso de pie ya Héctor Millán, que fue el que recibió el planchazo de Riquelme. Martínez la jugó rápido el lateral y la dejó para Mendoza. Mendoza la hizo pasar por arriba para el otro Mendoza. Es Weiser, puso la cola, la aguantó y salió jugando para atrás para Eduardo Flores. A la marca de ellos irá Cárdenas, pero Flores la tira para arriba. Se encendieron las luces en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. La Azaneo no la podía bajar, la tiró para afuera. Juega Martínez y la sacó para Mendoza. Mendoza la rechazó un poquitito. Será lateral para la franja. Héctor Millán, que sigue algo rengo Héctor Millán por aquel cruce con Riquelme en el que el 10 formoseño dejó la plancha.
Mendoza con la pelota. La guardó, la escondió y salió bien para este lado. Bien Mendoza. La metieron para Riquelme. Riquelme no pudo dominarse. Está frustrado Riquelme. Se enoja Riquelme. Se enoja con los compañeros, pero el que no pudo dominar la pelota era él. Terminó en el lateral. Lateral que saldrá Daniel Abello. Daniel Abello sacará entonces el lateral. Fernando. Como que se durmió el partido. Cayó el bajón de los 35 a 40 minutos. Ya vamos 37, ¿no? Así es, 37, casi 38. Después del gol se intensificó el partido. Muchas patadas por parte de los dos. Mucho pique en realidad. Mucha charrada por parte de Hugo Jazmín con el árbitro asistente. Hubo offside ahora. Más pelotazos y encontronazos que juego. Posterior al gol de Lazaneo, pero destellos por parte de los dos equipos. La tapada de Fabio Gómez justamente y la posterior de Almirón. Más de Guaraní hasta aquí que Sol de América, que totalmente tuvo esa fantasía de Mendoza a mitad del partido. Así es. El partido fue así, trabado hasta ahora, 38 minutos. Barrientos con la pelota. Barrientos la metió por aquel lado para que vaya Lazaneo. No llegó a destino porque Brites dominó y viene saliendo. Se la va a robar Alan Almirón. Se la robó, pero con foul, dice el señor Villada. De acá para allá, minuto 38, casi 39. El que saldrá será Gómez. Saldrá Gómez. Marcos, ¿cómo la viven allá abajo, Marcos? Una particularidad, recién de Franco Sosa le decía a Velo, acá, abrí con el Tarrito, jugá por la derecha, insiste con el tándem de la derecha entre Barrientos y el Tarrito Pérez para poder atacar. Piensa que ahí está la debilidad del equipo formoseño, Kevin. Así es, Lenner en 2 tiempos la terminó rechazando cuando se paró más de un corazón porque quedaba mano a mano con Medina Guayo. Saldrá Fabio Gómez entonces, la meterá allá arriba como todo el primer tiempo. Contra el Tarrito Pérez, Brites peinó. No llega ni con una bicicleta Riquelme a eso. Terminó en la línea de meta. Saldrá Eduardo Flores con la pelota. Minuto 39, casi 40. Me parece que los dos equipos esperan el término del primer tiempo y ir a cambiar un poco el chip. Lo cierto es que cuando iban 16 minutos, 15 minutos, metió una jugada tremenda Monzón Cabral, una bicicleta. Un sombrerito, un caño y encontró un penal. Lazaneo a los 16 lo cambió por gol. Lazaneo va a ir a buscarla ya. Llega cómodo Fabio Gómez. Otro pelotazo. No hay, por ahora, por el momento no hay más que eso. Cuando sale Martínez, Fernando. Se acomodó más en la franja atrás. Se resguardó después del gol de Lazaneo. Mucha presión por parte de Sol de América, que aún con los pelotazos no ha encontrado su juego. No ha plasmado en sus estrellas como lo ha sido Riquelme a lo largo del torneo. Hoy por hoy no, al menos en estos minutos, no ha tocado mucho la pelota, más presión que otra cosa. Pero el juego de Romero y Mendoza ha resurgido del conjunto formoseño, que aún le está dando un poquito de vida. En este momento consiguió un lateral porque la pelota pegó en el suelo, pegó fuerte y le rebotó en la mano de Millán. Me parece que van todos, allá lo veo. Se fue Brites, el lateral izquierdo. Se fue Gómez, se fue Villalba, los dos centrales. El encargado de meterla será Romero. Eso no lo dejan pasar. Será Romero, que charló toda la tarde con Monzón Cabral. Minuto 40. Atentos a esta. Sol de América tiene un lindo tiro libre. Romero meterá la pelota en el área. Están los dos centrales, está el 9. Atención. Dio la orden, Romero le dio la pelota se levantó de más. Terminó afuera, cuando hay 2 o 3 caídos en el área, que piden algo que el señor Brillada no vio. Será saque de arco, no hubo mayores complicaciones para Eduardo Flores, que saldrá con la pelota en 42. Aquí en Villa Sarita gana Guaraní 1-0 la ida de las semifinales del torneo regional amateur. La vuelta, ¿tenés alguna idea de la vuelta, Marcos? Se jugaría el domingo que viene contra el Estadio de Sol de América de Formosa, ya que están haciendo algunas refacciones por la información que tengo en el estadio. El Estadio Club Sol de América. ¿Tenés hora? Aproximadamente 5 de la tarde formoseña se estaría jugando el partido de vuelta de esta semifinal del Regional Amateur. Gracias, Marco. Entonces domingo 5 de la tarde, la próxima cita
Todavía acá van 42. Falta una eternidad todavía. La tiran para arriba Romero. Ahora la pelota no baja hace como un minuto. Se puso bastante fiero el partido. Mendoza trababa, luchaba. Héctor Millán. Allá fue. Alan Almirón se cruzó, tiró un cuerpazo. Y el Gato Mota, como no quería complicaciones, la tiró más para arriba cuando trancaba con Mendoza. Fer. Se ha encontrado en un buque el partido. Muchos choques, mucho roce de pelota para arriba y a meter cabezazos. No tanto trabajo de los arqueros. Llegó el tiro libre de Sol de América, que no hubo mayores complicaciones para Flores, que no se ha encontrado tampoco muy inquieto, mucha inquietud en los 3 palos de la franja del equipo local, que ha plasmado un partido más tranquilo, más relajado, con mucha presión que por parte de Sudamérica en la salida del conjunto local, pero no hubo mayores complicaciones en lo que es la defensa del conjunto de Franco Sosa. Pelotazo de Lesner para que vaya. Por allá no podía Monzón Cabral. El que sí cerraba era Villalba. Y la jugaron rápido otra vez para Monzón Cabral, que quedó solito. Y lo atendió Martínez porque no le quedaba otra. La agarraron otra vez a contramano a Sol de América. Hay un amonestado. Me parece que se la llevó Martínez. Sí, es Martínez. No alcanzo a ver. Se lo llevó puesto a Monzón Cabral, que había ido a buscar la pelota y se quedó ahí. En el lateral lo jugaron rápido. Será tiro libre para la franja. Me parece que ya es cerca de lo último de este primer tiempo. Minuto 44, gana 1-0 y hay un hermoso tiro libre que lo hará Mota, me parece, porque acomodó la pelota otra vez. Ya llegó Daniel Abello al área, ya llegó Schweizer y está Lazaneo. De los más grandotes también se sumó Barrientos y lo veo por acá atrás también a Rodrigo Lesner. Están todos los centrales, están todos los grandotes. Quedó solo el Tarrito Pérez para la contra. Mota, cuando Brillada de la orden en este preciso momento. Y Mota vino con la pelota al área, ya fue Schweizer, ganó arriba, pero no pudo conectar el cabezazo cómodo. La pelota se perdió arriba. Saldrá Fabio Gómez desde el arco. Cuando Brillada mira la hora, 44:30 tengo yo. Fabio Gómez sacará del arco. 44 minutos. Cuando lleguemos a los 45, ¿cuánto más, Marcos? 2 más, dice el árbitro, me parece. Así es, 2 más. Se alcanza a ver por este lado la seña de Brillada. 2 minutos más. Ahora Brillada le dice hasta ahí. Le hizo el lateral y la dejaron para Alan Almirón. No podía Alan. El que sí podía era Riquelme contra Lesner. Se dieron con Lesner. La sacaron para arriba. Gómez, que está más preocupado por el cuerpo que por la marca. Ganó el lateral. Sacará el Tarrito Pérez del lateral. La jugó rápido para el Chiquitín. El Chiquitín giró bien. Monzón la dejó para el Gato. El Gato para Alan. Alan para el Chiquitín. Monzón está dentro del área. Ojo con lo que le vayan a tocar. La dejaron para Lazaneo. Lazaneo para el Chiquitín. El Chiquitín la peleó, la guapeó. Volvía del offside, dice el señor Hernández. No hubo más peligro que eso. 45:30, se nos va la primera parte, Fernando. Se nos va la primera parte de Monzón, que ha sido para mí en la figura del conjunto local, junto al Tarrito Pérez Lazaneo, por supuesto que ha sido el gol. Pero muy bien hasta aquí lo del pibe de las inferiores del conjunto local. Así es, hasta ahora, aparte de jugar bien, lo volvió loco a los centrales. Saldrá saldrá Villalba, meterá el chumbazo hasta arriba. La pelota cortó el cielo y fue allá a ni un lado, parece. Cárdenas llegó sobre la línea, ¿no? Llegó durísimo Cárdenas. Cárdenas se comió de lleno con toda la cara un cartel que hay detrás del arco de Flores. Llegó muy jugado, se lo llevó puesto por completo, sin ningún tipo de límite para poder poner protección antes de llevarse puesto el cartel. Se lo encontró de lleno. Ya le están atendiendo. Minuto 46:30, ya casi se termina la primera parte. Ya lo están atendiendo el cuerpo médico de Sol de América de Formosa. ¿Cómo vive los últimos minutos o segundos del primer tiempo Sosa, Marcos?
Con muchísima tranquilidad, así como viene viendo todo este partido, quitando por momentos que el conjunto formoseño se venía aproximando. Muchos aplausos para Monzón. Están muy conformes en el banco franjeado con el pibe y el partido que está siendo muy desequilibrante. Y sin ninguna duda es el pilar fundamental esta tarde aquí en Villa Sarita, que está ganando Guaraní 1-0 frente a Sol de América. Gracias, Marco. La verdad, impecable. Si lo vemos, tomaba nota más o menos cuando Brillada lleva el silbato a la boca y dice: mientras lo atienden, lo cerramos. Terminamos el primer tiempo. Se ha terminado el primer tiempo. Gana la franja 1-0. Gol de Lazaneu cuando iban 16 minutos de penal. Cambió el penal por gol. Ahí lo veo a Sosa que mira así su reloj. Me parece que lo que marca Sosa me parece que es el tiempo neto de juego, me parece, ¿no? Cuando algunos compañeros de Sol de América se acercan a ver por su compañero que está caído. Se ha ido ya el primer tiempo. Gana la franja 1-0 esta ida. Ya volvemos.